Muy buenas tardes, vamos a iniciar el desarrollo de nuestra clase, corresponde a la fecha 23 de noviembre. Hoy vamos a estar hablando sobre la unidad número 3, que habla exclusivamente sobre las organizaciones multinacionales, subsidiarias y sucursales. Es un tipo de organización que se da en este caso también a nivel país. Bueno, como le estaba mencionando, la unidad 3, la unidad corresponde a multinacionales, subsidiarias y sucursales de empresas extranjeras. Es el tipo de organización extranjera que está, en este caso, ¿verdad?, con domicilio a nivel país, ¿verdad? Que empiezan a operar a nivel país. A eso nos estamos refiriendo con este apartado exclusivamente, ¿verdad? Ya en otras disciplinas, ustedes estuvieron ya viendo la parte de sucursales, ¿verdad? O sea, se tendría que haber dado, ¿verdad? Pero si es que llegaron a dar, entonces genial, ya van a tener noción en parte, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a estar hablando en esta parte, ¿verdad? La temática en sí es la siguiente. Nosotros vamos a estar viendo el proceso de, concepción de qué es, por ejemplo, ¿verdad?, este tipo de organizaciones, ¿verdad?, las multinacionales. Con lo que ustedes dieron, me estaba refiriendo a las sucursales, que es lo que tiene que ver con el tema de nuestro trabajo práctico que le estoy poniendo, o sea, que les puse ya efectivamente, ¿verdad?, en la parte de tareas, que es lo que vamos a estar entregando ya este miércoles. Tenemos que ir cerrando ya esta parte del trabajo práctico, ¿verdad? Creo que es la misma temática que utilizan todas las disciplinas, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando en este caso, ¿verdad?, nosotros vamos a seguir trabajando en el tema de realizar estos procesos de tareas fijadas por cada unidad desarrollada, pero en este caso, ¿verdad?, nosotros vamos a seguir con este proceso, ¿verdad?, de realizar estas tareas, estos trabajos. Van a ser ya trabajos de fijación exclusivamente, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a estar trabajando exclusivamente posterior a esto, ¿verdad? Bueno, como le estaba diciendo, esta es la unidad 3, nos queda la parte de SRL a nosotros para terminar. El tema de la sociedad de responsabilidad limitada es un poquito larguito, así que vamos a estar dando teoría y práctico también, ¿verdad? Recuerden también que está muy cerca el tema de las parciales, la segunda parcial está por arrancar también, así que vayan teniendo los materiales. En cuanto a la clase de hoy, ustedes tienen en materiales, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con la parte de definiciones y la parte de características. La parte de aspectos legales y tributarios está en esta proyección. Así que esa parte ustedes me gustaría que puedan imprimir o que puedan tener a mano para el día del examen, en este caso, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a poder tener los materiales completos, porque eso no está en el material, solamente en esta diapositiva yo desarrollé esa parte. O sea que ahí dice tener en cuenta todo lo que tenga que ver con la parte legislativa y la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Que es lo mismo que para no ponerle eso,
en la proyección yo agarré y les desarrollé más o menos a grandes rasgos, cosa que ustedes ya manejan, por supuesto, la cosa que ya hicimos el año pasado en Seminario 1. Así que no les complicará tanto o no será muy complejo y tampoco será raro, ¿verdad? Ya es algo que ustedes vieron, ya vimos, ya hicimos, así que todo va a ser práctico, a eso me refiero. Bueno, para dar inicio entonces a este proceso de desarrollo de esta tercera unidad, tenemos en este caso las definiciones, ya que vamos a estar hablando de multinacionales, el tipo de empresas multinacionales, necesitamos primeramente saber, ¿verdad?, qué es. Necesitamos siempre partir del concepto, la definición, para que nosotros podamos, en este caso, ¿verdad?, a partir de ahí, hilar los procesos, los procedimientos y poder comprender mejor, ¿verdad?, de qué es lo que estamos hablando. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, en cuanto a las multinacionales o también empresas transnacionales, ¿verdad?, nos dice que son aquellas que no solo están establecidas en su país de origen, sino que también se constituyen en otros países para realizar sus actividades mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los países donde se han establecido. Entonces tenemos que la parte de las multinacionales son el tipo de empresas, ¿verdad?, que están constituidas en un determinado país y a más de ella, ¿verdad?, estas empresas son constituidas y son establecidas en otros países. A eso nos estamos refiriendo con este apartado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de constituirse en otros países y operar en otros países, nosotros sabemos perfectamente que cada país, en este caso, tiene su reglamentación, tiene su sistema, tiene sus modalidades y su parte legislativa bien estructurada. Nosotros tenemos también nuestra parte legislativa bien estructurada. Entonces, estas empresas que van a estar operando dentro del territorio nacional, o sea, dentro del territorio paraguayo, tienen que regirse o tienen que ceñirse a estas disposiciones legales para que puedan, en este caso, constituirse dentro de los parámetros que establece la ley y por ende formalizarse acorde a nuestra legislación tributaria también hablando, ¿verdad? Bueno, entonces a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad?, cuando estamos hablando de empresas multinacionales o empresas transnacionales. Entonces, eso viene a ser empresas que están constituidas en el exterior y que también tienen sus filiales o sus sucursales dentro de otra determinada, de otro determinado país, en este caso, ¿verdad? Definiciones, siguiendo con este tema, vamos a definir qué son las multinacionales. Las multinacionales están en capacidad de expandir la producción y otras operaciones alrededor del mundo, así como de movilizar plantas industriales de un país a otro. Los procesos de fusión y las alianzas entre ellas les permiten alcanzar un crecimiento, un creciente poder de influencia en la economía mundial, ¿verdad? Entonces, el tipo de empresas denominadas multinacionales, ¿verdad?, tienen la suficiente capacidad para que ellos puedan, en este caso, ¿verdad?, tener la cantidad de empresas que quieran. Y que esta cantidad de empresas, por ejemplo, sean establecidas en diferentes países. Cuando estamos hablando de multinacionales, nosotros estamos hablando de que una empresa está operando bajo las mismas disposiciones o están controladas por la misma persona. Pueden ser en este caso también empresas que sean, por ejemplo, de una persona y que tenga en varios países, pero cada empresa se manejaría en este caso, ¿verdad?, en forma independiente. Entonces, otro tipo de organización, ¿verdad?, que son creadas en este caso, ¿verdad?, como un proceso independiente de la matriz o de la filial, en este caso. Pertenecería en este caso al mismo accionista, pero en este caso son empresas independientes, o sea que estarían operando como filiales,
no como multinacionales, ¿verdad? Eh, en este caso también habla en la parte teórica de que este tipo de organizaciones, ¿verdad?, pueden movilizar prácticamente toda una planta industrial de un país a otro, ¿verdad? Entonces de repente empezamos a abrir, ¿verdad?, en Argentina una empresa que ya está constituida acá. Entonces las maquinarias y los productos yo llevo todo de acá, de Paraguay, y empiezo a surtir todito a Argentina en este caso, ¿verdad? Mi empresa. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y le estamos brindando soporte económico hasta que esta empresa llegue a estabilizarse dentro del mercado. Eso también ocurre con las multinacionales. ¿Por qué? Porque pertenecen única y exclusivamente a una sola empresa. Es una sola. Nada más que tienen diferentes ramificaciones. Eso es lo que estaría pasando en estos casos, ¿verdad? El objetivo en este caso es el mismo, ¿verdad? La exigencia es el mismo, las políticas vienen a ser lo mismo, ¿verdad? Y la temática de trabajo solamente es lo mismo también, ya que está controlada por una sola entidad o una sola persona, ¿verdad? Por eso, por eso. Bueno, nos dice también que su filosofía tiene un concepto global, mantienen un punto de vista mundial en sus negocios sobre los mercados, que son los clientes, los servicios, productos, bajo el cual conciben al mundo entero como su mercado objetivo. Evidentemente, cuando estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de empresas de gran envergadura y que evidentemente ellos pueden expandirse como quieran y donde quieran, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Como la primera parte dice que la filosofía tiene un concepto global general, en este caso, ¿verdad? Por el hecho de que efectivamente todo el proceso o todo el conjunto se basa en uno solo, ¿verdad? Entonces, una sola filial la encargada de controlar, de ver en este caso los sistemas de trabajo, las estrategias de comercialización, los clientes, los productos, ¿verdad? Todo ese proceso en este caso, ¿verdad? En cuanto al manejo de estas multinacionales. Ahora vamos a entrar un poquito a la parte de las características. ¿Cuáles son las características de este tipo de organización? Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros ahora. Bueno, tenemos nosotros en cuanto a características, primeramente, ¿verdad? Que se extienden en todo el territorio. Abren sus puertas a las personas, en este caso, ¿verdad? Usuarios de todo el mundo. Evidentemente, cuando estamos hablando de una empresa multinacional que tiene la capacidad de expandirse, en este caso en los países que considere necesario o que considere apto para comercializar su producto, ¿verdad? Evidentemente va a estar abriendo puertas a todos los usuarios que puedan, en este caso, ¿verdad? Fusionarse e incluirse dentro de lo que es la gama empresarial. Segundo, sus propietarios llevan sus productos o servicios a comunidades de todo el mundo, abriendo nuevas sucursales en otros continentes fuera de su origen. Dentro de estas multinacionales nosotros tenemos también sucursales, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que las multinacionales son empresas de gran envergadura que se encargan en este caso de operar en distintos países. Las sucursales vendrían a ser en este caso cuando estamos hablando ya de un determinado lugar a otro, de una ciudad a otra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son los propietarios los encargados de ver que estos procesos, de ver la expansión, si efectivamente es necesario, es rentable, es factible o es viable. Esos son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta para poder determinar si esto resultará o no. Porque el objetivo central de la expansión, en este caso, ¿verdad?, es obtener mayores ingresos, mayores dividendos, mayores ganancias, ¿verdad?
Entonces, para eso es lo que estamos viendo este apartado. Tercero, nos dice que poseen plantas en todo el mundo y trabajan con importantes cantidades de productos. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de plantas, estamos hablando, por ejemplo, de fábricas o de empresas constituidas en diferentes sectores del mundo. Por ejemplo, una multinacional sería en este caso Paraguay Refrescos, que es para nosotros la parte de Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola es una multinacional, ¿verdad? Que utiliza la, la firma, el logo de Coca-Cola, que es la misma cosa para todos los países donde vos te vas, encontrás Coca-Cola, ¿verdad? Siempre es Coca-Cola, el mismo diseño, el mismo proceso, incluso de repente empiezan las fiestas festivas, por ejemplo, y ya aparecen los logos, por ejemplo, el logotipo de Papá Noel, ¿verdad? Ahora. Entonces, eso ya es a nivel mundial. La misma cosa, por ejemplo, tenemos Tigo. Tigo es una empresa multinacional también. Entonces, son empresas que tienen tal vez su matriz en el extranjero, no sé en cuál país exactamente, pero operan a nivel mundial. Tienen en diferentes organizaciones, en diferentes países, tienen expandido sus empresas. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, Coca-Cola sea, ¿verdad? La empresa. Coca-Cola no es la empresa. Coca-Cola es la marca registrada del producto. Entonces, acá en Paraguay, ¿verdad? La empresa que comercializa productos Coca-Cola es Paraguay Refrescos. Paraguay Refrescos S.A. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pasó que en este caso, ¿verdad? Paraguay Refrescos se constituyó en este caso como una empresa paraguaya que está explotando y está utilizando la licencia en este caso y la producción de Coca-Cola Company en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de disposiciones legales, estamos hablando de que efectivamente Paraguay Refrescos está constituida en este caso como organización nacional bajo las directrices legales e impositivas establecidas por el país, en este caso donde está operando, que es Paraguay. Y eso es lo que pasa con este tipo de organización. Siguiente, utiliza nuevas tecnologías, organización industrial, mercadotecnia y publicidad. Cuando estamos hablando de multinacional, en este caso por el hecho de la gran envergadura de este tipo de organización, ellas ya están, en este caso, ¿verdad? Ponerle 10 pasos adelante de las otras empresas. ¿Por qué? Porque las multinacionales ya están operando, por ejemplo, a nivel mundial y tal vez esté también operando en los países de primer mundo, como se dice, ¿verdad? Y si en el país de primer mundo ya se está implementando una determinada fórmula o se está implementando ya un determinado proceso que tal vez dentro de 10 años llegue acá a nivel país, por ejemplo, Paraguay, entonces por ser multinacionales y por estar trabajando con el mismo emblema, con el mismo sistema, ya se esté implementando a nivel país 10 años antes. Eso generaría en este caso mayores dividendos, mayores utilidades para una organización. Cosas que van pasando, ¿verdad? Y todo esto corre por mano administrativa, ¿verdad? Se tiene que ver esa parte. Siguiendo con el proceso de características, nos dice que son fuertes inversiones, en este caso en investigación y desarrollo para las comunidades. Es lo que le estaba diciendo. Se tiene que ver, en este caso, ¿verdad? Dónde instalar la sucursal, dónde instalar las multinacionales. No es que a mí se me ocurre nomás abrir un negocio en la ciudadita, en el mercado, o uno en San Antonio, o uno en Villarrosano, o uno en San Cayetano, ¿verdad? Entonces, no es que a uno se tiene que hacer en este caso la investigación y desarrollo para ver en este caso la factibilidad
de montar ese negocio. ¿Qué quiere decir factibilidad? Que se tiene que ver si es, en este caso, rentable colocar ahí, crear ahí una sucursal o una organización. ¿Qué pasa si vos estás creando una empresa donde de repente no haya la mano de obra calificada que pueda, en este caso, llegar hasta el lugar de trabajo? Y eso, por ejemplo, no es tanto un problema porque si evidentemente tu organización está en un lugar aislado y la mano de obra en este caso tenga que irse de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, correría por cuenta del trabajador, ¿verdad? Pagar el viático, el traslado, ¿verdad? O si vos empresa le vas a asignar un plus por eso, entonces es más gasto para la empresa. Ahora, si la empresa está ubicada o está colocada dentro de un sector en donde haya en la zona aledaña, ¿verdad?, mano de obra calificada para mi organización, todo es más sencillo. Donde haya, por ejemplo, mayor circulación para que yo pueda vender mis productos, donde haya, en este caso, mayor concurrencia de personas para que se pueda conocer mi empresa y se pueda vender mis productos. Y por sobre todas las cosas, que haya personas suficientes que vayan a consumir el producto que yo voy a ofertar. A eso correspondería en este caso, ¿verdad?, la inversión que se tiene que hacer en investigación y desarrollo. Y este punto es esencial e indispensable para la parte organizativa de una organización. La parte administrativa tiene que cranear esta parte, se tiene que ver, se tiene que hacer, se tiene que comprobar, tiene que existir este proceso para que los frutos que dé, en este caso, ¿verdad?, esta tarea, sean los esperados, ¿verdad? Porque cuando vamos a constituir o vamos a estar creando una empresa, una sucursal, en este caso, ¿verdad?, se gasta dinero, se emplea eh, muchas sumas de dinero para acondicionar, para mover, para cargar, para abrir personal. Y si esto no surte el efecto esperado, vamos a ir a pique, vamos perdiendo. Siguiendo con este tema, tenemos conocimiento profundo de la estructura y de funcionamiento de los mecanismos políticos de los países donde están implementadas. Evidentemente, nosotros sí vamos a constituir, por decirles, en Argentina, tenemos que manejar la parte de la estructura política, la estructura legal, la estructura impositiva de ese país. ¿Cómo funciona? Tengo que tener noción, tengo que tener conocimiento, ¿verdad?, para que yo pueda, en este caso, ceñirme a esos reglamentos. Si yo no sé, para eso está la opción de contratar a un profesional entendido de la materia, que me pueda, en este caso, llevar los procesos, los procedimientos como tiene que ser. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? El contador, que es el encargado en este caso, ¿verdad?, de pulir esos detalles. Bueno, una de las formas habituales de crecimiento es mediante los procesos de fusiones y adquisiciones, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, cuando de repente hay empresas que están decayendo en sus ingresos, suficientemente decayendo, están al borde de cerrar, ya no pueden sostener, ¿verdad? Entonces se recurre al proceso de vender el establecimiento. Entonces, vendiendo ese establecimiento, se puede recaudar un poco de dinero y poder hacer o invertir, en este caso, ¿verdad?, en otra El organización, ¿verdad?, o en otro proceso de conformación, ¿verdad? Cuando estamos también viendo esta parte, ¿verdad?, la fusión es más rentable comprar un establecimiento que crearse, dice luego. Porque vos ya tenés la instalación, vos ya tenés el personal, vos ya tenés armado el negocio. Lo único que vas a hacer es cargar y darle un seguimiento normal o un seguimiento bueno, como se dice, ¿verdad? Porque puede ser también de que el manejo anterior no sea lo ideal y por eso, ¿verdad?, justamente la empresa fue a pique, ¿verdad? O sea que fue decayendo a tal punto de que ya no pudo, en este caso, sostenerse en el mercado y necesariamente tuvo que ver esta
alternativa, esta tabla de salvación, como se dice, ¿verdad? Después tenemos también nosotros, ¿verdad? En cuanto a la última característica, ¿verdad? Que sus productos no son terminados en la misma planta en la cual es iniciado. Lo transportan a otra planta en otro continente, ¿verdad? Para ser finalizado y a otra para ser comercializado. Este claro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos Sumidenso Paraguay. Sumidenso Paraguay es una multinacional que tiene sus empresas en diferentes países. Cada país, en este caso, ¿verdad? Por el clima, por el suelo y por el tipo de materia prima que pueda ser fructífera dentro de un determinado país, se van creando y se van haciendo, en este caso, ¿verdad? Procesos productivos. Tal el caso como aquí menciona que hay procesos productivos que inician en un país y posteriormente se terminan en otro país. Y también se comercializan en otro país totalmente independiente. Por ejemplo, volviendo al tema de Sumidenso, Sumidenso se encarga de realizar estos procesos de ensamblaje, de tipo de cable, que posteriormente, por ejemplo, las materias primas suelen venir de otros países, se hace el proceso acá, se vuelve a enviar a otros países y de otros países normalmente van a otros países para que puedan ser comercializados exclusivamente ese tipo de productos. Entonces esa es la función que realiza también estas multinacionales. Ellas son encargadas de realizar un proceso productivo en un país, después se trasladan o se llevan a otros países para que culmine ese proceso productivo, ¿verdad? Y incluso en algunos casos, ¿verdad? Hasta para ser comercializado se traslada en este caso a otros países. Acá en nuestra ciudad, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de la fábrica de té esta que está sobre el acceso sur, ¿verdad? Esta fábrica hace años que ya está instalada, pero esta fábrica no vende al mercado local. O sea que nosotros, por ejemplo, no vemos dónde podemos ir a comprar, por ejemplo, el té que ellos estén realizando. Son productos que van para exportación. O en algunos casos, por ejemplo, se vende como materia prima para organizaciones que están creando un determinado producto también a nivel local y que utilizan como materia prima el producto que ellos están teniendo. Ahí es otra cosa, ¿verdad? Entonces, estas son las características de las multinacionales hablando en estos términos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora a la parte legal, a los aspectos legales y tributarios. Cuando estamos hablando de legal, estamos hablando de la parte legislativa de las leyes, ¿verdad? Y tributarios, que nosotros ya sabemos que es la parte impositiva. Bueno, entonces tenemos que las disposiciones legales y tributarias rigen de la misma manera como para todo tipo de empresas. Eso hablando siempre a nivel país. La parte de leyes son aplicadas a la empresa de Juan Pérez, que es el pequeño kiosco que está al fondo, hasta las multinacionales, ¿verdad? Que puedan ser Coca-Cola, que puedan ser Tigo. Rigen de la misma manera. De la misma forma también la parte tributaria rige de igual manera para eh, país aquí y las que están en el exterior. De la misma forma. Bueno, primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer si una multinacional se va a estar habilitando aquí? Lo primero que se tiene que hacer en este caso, ¿verdad? Es la constitución de la firma. Esta constitución, al igual que cualquier otra organización, primeramente se tiene que pasar por una escribanía para la redacción, en este caso, de los estatutos. Estos estatutos que nosotros ya habíamos visto que son, en este caso, son la parte legal interna de una organización.
El estatuto viene a ser, en este caso, ¿verdad?, como la ley de una organización. Todo lo que está en el estatuto se puede hacer y todo lo que no está en el estatuto no se puede hacer, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que tenemos los estatutos, tenemos que pasar otra vez a protocolizar. ¿Por qué se tiene que protocolizar? O sea, ¿qué es primeramente la Y más que protocolización? ya se están comiendo, porque les En este caso, habrá ¿verdad? probado la onda y por eso le gusta. Eh, ¿Ah? el tema de esos Papá, micrófonos. claro. ¿Qué panda? Porque Por favor, el tema de esos micrófonos, ya no son ustedes criatura. Pareciera que por los términos y por los comentarios que están realizando lo están haciendo de agrede. Ya no queda en personas adultas como ustedes. Es una falta de respeto. Y la facultad no solamente ustedes vienen a aprender conocimientos teóricos, sino también a pulir su parte educativa. Ahí ustedes van a saber perfectamente mejor que yo quién es la o el que estuvo haciendo este teatrito. Espero que para la próxima y para el resto de su actividad profesional por lo menos se ubique un poquito y deje de hacerse el payaso o la payasa ahora, porque no corresponde. Bueno, siguiendo con nuestro tema, la protocolización en este caso viene a ser, ¿verdad?, la redacción en sí, ¿verdad?, de la escritura de constitución en la hoja de escribanía. Es un requisito esencial e indispensable para poder, en este caso, formalizar la organización. Nosotros podemos tener el estatuto redactado a computadora, ¿verdad? Pero eso no nos sirve a nosotros, por ejemplo, para poder solicitar el RUT, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que ser protocolizado. Tiene que pasar por escribanía, tiene que tener una hoja de seguridad, en este caso, ¿verdad?, para que dé aval de que efectivamente pasó por un profesional contable, en este caso, ¿verdad? Y fue constituida por escritura pública, como corresponde, ¿verdad? Posteriormente, este tipo de organizaciones tienen que ser inscritas en los registros públicos, ya sea registro público de comercio o registro público de personas jurídicas y asociaciones, que son los dos últimos apartados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese proceso, ¿verdad?, de inscripción, ¿verdad?, todo esto lo realiza la escribana, ¿verdad? Entonces ahí la empresa, la multinacional, ya se está formalizando en el primer apartado que corresponde en este caso a la Constitución. Una vez que tengamos la Constitución, nosotros vamos a pasar directamente a la segunda fase, que correspondería en este caso, ¿verdad?, la visita a las instituciones públicas. Primeramente tenemos la SET, la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Qué es lo que se hace en la SET en este caso? Primeramente solicitamos el RUT. En este caso tenemos que tener todas las documentaciones, tenemos que escanear, tenemos que pasar a PDF, tenemos que llenar el formulario, en este caso que es para personas jurídicas, tenemos que levantar a la plataforma todos los datos que nos pide, enviar. La SED en este caso nos dice que se va a pronunciar en un plazo de 3 días máximo, en este caso, para que pueda en este caso dar el veredicto si se aprueba o se rechaza la solicitud. Una vez que todo ese proceso se cumpla, se haga como se tenga que hacer, ¿verdad?, nosotros tenemos que imprimir el reporte hoy en día, porque hoy estamos en tiempos COVID, como se dice, ¿verdad? De modo COVID, es esa la forma de realizar las aperturas hoy en día. Tenemos que esperar la respuesta, nos envía el formulario cargado con el visto bueno de la persona que se encargó de verificar. Tenemos que imprimir, firmar, meterlo todo en un sobre con los otros documentos que se exigen en este caso, ¿verdad?, ya sea para la obtención de la clave de acceso, las copias de documentos, en este caso, ¿verdad?, que de los firmantes. Todo eso metemos en un sobre y lo depositamos en las PAC, en este caso, plataforma de atención al contribuyente.
Los sobres son depositados netamente, no hay contacto directo con las personas que se encargan de manipular este sistema en las PAC. Cada cierto tiempo ellos se encargan de retirar, desinfectar esos sobres y posteriormente cargar en el sistema y terminar el proceso de apertura de RUC. Eso es lo que pasa en cuanto a la obtención de RUC en el modo COVID hoy en día. Es la forma de trabajar. Una vez que tenemos el RUC, nosotros tenemos que solicitar los preimpresos, ¿verdad? Y puse preimpresos porque es lo que más se utiliza. Obviamente podemos ser autoimpresores también, ¿verdad? Eso ya depende ya de la organización. Pero en este caso, entonces, tenemos el proceso de obtención de facturas, que pueden ser preimpresos o pueden ser autoimpresores también. También en la parte de obtención del RUC nosotros ya vamos a fijar los impuestos que vamos a tener. Primeramente, de verdad, el IVA, que es el impuesto general para todo tipo de organización. El IRE, el régimen general, por la magnitud de la empresa, obviamente nos corresponde eso. El impuesto que siempre va, en este caso, en todas las aperturas y cuando se tiene IRE general, tenemos el anticipo del IRE. El anticipo del IRE siempre figura dentro del estado de cuenta o de la constancia de apertura de un contribuyente, pero se encuentra inactivo. Este anticipo se activa automáticamente cuando la empresa esté pagando un impuesto a la renta empresarial que supere, en este caso, ¿verdad?, el salario mínimo legal vigente. Automáticamente al activarse este impuesto, el contribuyente está obligado a realizar o a ingresar anticipos, ¿verdad?, cada mes de por medio a partir del siguiente mes de haber presentado su IRE. ¿Y cuál es el monto que tiene que pagar? Es el impuesto abonado del año pasado dividido 4 pagos. Por regla general, ¿verdad?, vence en abril, se presenta el IRE. Entonces, si vos vas a hacer anticipo, corresponde realizarlo en mayo, junio, no, julio, sí, agosto, septiembre, sí, octubre, no, noviembre, sí, ahí están los 4. Entonces correspondería a mayo, julio, septiembre y noviembre. Son los 4 anticipos. ¿Cuál es la función de este anticipo? La función de este anticipo es amortiguar el impuesto que se va a tener que abonar en el siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que si vos hoy pagaste, por decirle, 1.000.000 y el año que viene vas a tener que pagar, por ejemplo, 1.500.000 de impuestos, vos ingresaste ya en concepto de anticipo 1.000.000, entonces vos vas a pagar solamente 500.000 en el siguiente periodo. Pero los anticipos vos vas a ingresar en base a los 1.500.000. Eso sí es. No hay forma de optar si quiero o no. Lo tengo que hacer. Ejaucar libros, compra, libro, venta, cuando estamos hablando, por ejemplo, de multinacionales, estamos hablando de grandes empresas y por ende van a ser agentes de información, sí o sí van a tener como obligación este proceso. Después tenemos el IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, que son en este caso, ¿verdad?, para las personas que perciban esas utilidades, ¿verdad? Y el INR, que es el impuesto a los no residentes, que como estamos hablando, ¿verdad?, de multinacionales, me imagino que las empresas son, en este caso, de dueños que no son paraguayos. Entonces, por ende, van a tener que pagar también impuestos a los no residentes al momento de llevar una tajada de las utilidades. Abogacía, el tercero, que tenemos la inscripción de la sociedad en sí dentro de la abogacía y de los beneficiarios finales, que los beneficiarios finales están directamente relacionados con la percepción del IDU. Bueno, después tenemos acá IPS, que ustedes ya manejan perfectamente que se hace IPS, la inscripción patronal, comunicación de entrada, pagar el seguro social. Tenemos Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es también la inscripción patronal, la comunicación de entrada personales, las planillas laborales, los libros laborales, que nosotros ya dimos todo en seminario 1. Tenemos también la municipalidad, que es patente comercial, patente rodado, impuesto inmobiliario y cualquier otro impuesto que podamos tener dentro de la municipalidad, que nosotros ya dimos todo también. Esto es repaso para ustedes. Ministerio de Industria y Comercio, tenemos ahí registro de marca, ventanilla única de importadores, que cuando estamos importando materia prima de otros países.
Otros también coloqué ahí por si exista según el tipo de organización. Y después también tenemos nosotros acá en la parte de procesos de registros contables. Una vez que yo tenga toda la organización constituida, pase por todas las instituciones públicas, mi empresa multinacional ya está formalizada. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? Corresponde ver la forma de los registros. Y es aquí donde entra el tema del trabajo que les di también. Para el trabajo yo necesito que ustedes me pongan, por decirle, 2 o 3 asientos de cómo es el registro de una empresa que tiene sucursales. Nada más. Así va a ser entrecortado nomás. Ustedes me van a poner como ejemplo nomás. Un asiento, 2 asientos, 3 asientos, por decirles, ¿verdad? Sobre registros, ustedes pueden poner una compra de materia prima o de mercaderías, una venta y un pago de sueldo, por ejemplo. Eso es lo que quiero que me pongan. Compra, venta y pago de sueldo de sucursales. Y ahí es en el registro donde ustedes van a poner matriz o sucursales. La misma cosa en los estados financieros, balance y estado de resultado. Van a colocar nomás los fragmentos de las partes en donde se va a ver este proceso nada más. En este caso nos dice que se mantiene por separado. Cada organización registra sus propias operaciones y a la hora de crear un balance nada más se fusiona y se convierten en uno solo. Por ejemplo, ventas, casa matriz, ventas sucursal 1, ventas sucursal 2, los tres sumados, total venta o total ingreso. Eso nomás es lo que yo les pido para el trabajo, así de corto, así de sencillo. Y con este punto nosotros damos por terminado, en este caso, ¿verdad?, el desarrollo que corresponde a la parte de multinacionales. Ahora vamos a entrar al foro. Le voy a poner 2 preguntas que van a sumar también para la parte del trabajo práctico, más la tarea que les puse que se entrega el miércoles. La entrega pueden realizarlo ya a partir de hoy. Pueden responder